No, muchas gracias, Leila. Yo les contextualizaba a la audiencia sobre la importancia de lo que hizo el Congreso de la Ciudad de México en relación a la ley Malena para reforzar estas sanciones de los ataques con ácido, que yo compartía de manera personal, que yo veía esta problemática como si no se presentara en México, lo veía como algo lejano y de pronto se empezaron a registrar casos también acá en nuestro país. Sí, y luego también de pronto se ve como si fuera algo que le pasa a un sector de la sociedad, un sector precarizado, con ciertas características, ¿no? Como si fuera solo en sectores rurales, que eso también luego de pronto es una idea, ¿no? Y como tú bien dices, cada vez es más común, desafortunadamente, ¿no? Como que este acto mensaje que se tiene con este tipo de violencia se ha ido socializando y también se hace más de manera premeditada, ¿no? Ujú. Desafortunadamente, no solamente en nuestro país, sino también es una tendencia en América Latina en general, ¿no? Eh, es decir, es un acto, cuando yo decía premeditada, es un acto en la mayoría de las veces planeada y por lo mismo también pues más cruel, ¿no? Ujú. Porque al final es un reflejo de las prácticas machistas que prevalecen en las agresiones que se desarrollan principalmente pues hacia las mujeres, ¿no? Como no solo una forma de control, sino también de una negación de la vida y del desarrollo digno y satisfactorio de la vida, ¿no? Pero la batalla que ha dado la protagonista que vamos a hablar hoy, que motivó, digamos, a la ley que se le denomina la ley Melena, es María Elena Ríos, una taxonomista oaxaqueña que en los últimos años ha, pues sí, ha estado en los medios públicos, digamos, ¿no? En la escena pública, tras el acto de violencia del que fue partícipe, ¿no? Fue atacada con ácido en la cara, aparte por una persona que era reconocida en el medio pues público porque era una persona con poder, un exdiputado, ¿no? Y que no fue sancionado en su momento y que María Elena tuvo que emprender, como muchas otras mujeres, pues la búsqueda de justicia, ¿no? Para no solamente para el castigo del culpable, sino también para que se reconociera esa violencia y se le nombrara, ¿no? Que aquí ya hemos platicado sobre la importancia, ¿no? La violencia química, que no necesariamente se configura nada más a la violencia con ácido, porque pueden ser muchísimos otros materiales, ¿no? Es un tipo de violencia que pone en riesgo no solamente la vida, sino también la integridad constante de la persona que sobrevive, ¿no? Al enfrentarse pues al riesgo de la muerte cada vez que se somete a un proceso quirúrgico. Se exponen también alteraciones en sus órganos, pérdida de la funcionalidad atómica de algunas partes de su cuerpo. Y las secuelas y las cicatrices pues tienen un impacto profundo más en las cuestiones físicas, me parece a mí, que en la salud emocional, ¿no? Y por eso digo yo que es un acto también de mensaje. No es solamente una forma de intentar acabar con la vida de alguien, particularmente mujeres, porque también pues hay casos dirigidos hacia hombres, ¿no? Sino es una forma de lacerar y de negar la posibilidad de reconstrucción de vida de esa persona con otras personas, ¿no? Y al final es una forma de dibujar lo que fue esa persona. Y eso es un acto sumamente cruel, ¿no? Eh, y bueno, lo interesante de esta reforma es que no solamente justo plantea la necesidad de reconocerla, nombrarla como tal, sino también exhibe que las personas sobrevivientes a estos ataques pues necesitan contar con otro tipo de apoyos, no solamente con una sanción punitiva. Y eso también es muy interesante porque aquí, lo hemos dicho en otros espacios contigo, no solamente basta hacer esfuerzos porque las víctimas tengan una reparación asociada con el castigo de los culpables, sino qué pasa también con las víctimas, ¿no? ¿Cuál es el papel del Estado ante una violencia, ¿no? En la que fue parte? Y entonces Malena, en la Ciudad de México, en conjunto con otras diputadas locales, pues trataron de impulsar, y esto es lo enriquecedor también, que se brindara apoyo psicológico,
psiquiátrico y físico por parte de la Secretaría de Salud, y con esto precisamente hace referencia a una reparación integral del daño a las víctimas, que esto es muy interesante, ¿no? Desafortunadamente, como tú lo dices, pues María Elena no ha sido la primera víctima, ¿no? Carmen Sánchez es el ejemplo también de otra mujer que fue víctima de violencia química hace casi una década, ¿no? Y apenas el año pasado pudo tener justicia después de que ella denunciara como 3 veces previo a este acto a su agresor. El agresor intentó matarlo también, tenía denuncias por feminicidio, se la picó previamente con picahielos, y no fue hasta que desafortunadamente cometió violencia química hacia ella, ¿no?, que realmente las autoridades pudieron pues hacerle caso. Carmen fundó una asociación junto con otras mujeres, y ella decía, cuando emitieron la sentencia de su agresor, decía, cuando condenaron a mi pareja, dice, lo primero que recordé fue el ardor terrible cuando él me arrojó el ácido y sentía como me comía la piel, ¿no? Carmen Sánchez también ha sido una de las precursoras porque se reconozca este tipo de violencia como una violencia, porque pasaba algo, pues aunque nosotros dijéramos inaudito, pues así pasaba, ¿no? ¿Por qué es importante esta reforma? Pues porque antes estos actos eran catalogados como lesiones que tardan en sanar más de 15 días. Y no se discutía que en realidad había una intención de acabar con la vida, ¿no? Es decir, que se ponía en riesgo la vida, no solamente porque eran lesiones, ¿no? Entonces, hoy en día todavía muchos códigos penales consideran este tipo de violencia, o sea, no lo tienen catalogado y por lo tanto tienen que meterla como si fuera una lesión que tarde en sanar más de tantos días, ¿no? Por eso es tan importante esta reforma, que ya se ha puesto en discusiones en otros estados, porque permite visualizar otro tipo de violencia, ¿no? Y compararla justo como una tentativa de feminicidio, porque pues hay un daño físico y permanente, ¿no? Sobre todo cuando se afectan determinados órganos sexuales. En esta discusión ya pasó al Senado, digamos, a nivel nacional, pero la particularidad que tiene la Ciudad de México es que, lo que te digo de la cuestión de la reparación integral. Hay otras entidades federativas que ya lo han tipificado, como Colima, Puebla, de hecho es uno también de los municipios porque tiene muchísimo número de víctimas de violencia química. Quintana Roo, Baja California, y en nuestra entidad fue presentada también esta iniciativa el año pasado, ¿no? Y ya fue discutida en comisiones, y está pendiente, digamos, robustecer el dictamen, porque estaría genial que los legisladores pudieran voltear hacia lo que se está haciendo también en la Ciudad de México, y no solamente fuera una reforma punitiva, sino también fuera una reforma más integral, ¿no? Ok, ahorita mencionas algo bien importante, Leila, más allá de todo lo jurídico que es muy, pero muy importante. Decías ahí, estas personas, estos victimarios, lo que ocasionan son daños físicos, emocionales, permanentes, pues, ¿no? Y eso me parece a mí muy, muy grave. Sí, es terrible, ¿no? Ajá. Porque por eso digo yo que también es como un mensaje, ¿no?, que se trata de dar a las personas, y es muy fuerte cuando yo trataba de buscar un adjetivo y decía, pues es que al final lo que se trata es de desdibujar lo que esa persona representa, ¿no? Es ese daño de que decía por ahí una de las víctimas, que cada vez que yo me quiero enfrentar al espejo ya ni me reconozca, ¿no? Es una muerte es un intento de muerte en vida. Algunas personas, desafortunadamente, la mitad de las mujeres o de las personas que son víctimas de agresiones químicas no sobreviven, ¿no? Porque es tan doloroso y también daña ciertos órganos, pues que no la libran, ¿no? Precisamente la fundación de Carmen Sánchez, esta mujer que te decía que fue atacada hace casi una década, se ha enfocado en registrar las agresiones, ¿no? Porque pues tampoco hay un registro oficial, porque muchas veces pues las mujeres por temor se atienden o en lugares públicos, ¿no? O no son registrados como un tipo de pues intento de feminicidio, sino como una lesión, ¿no?
Entonces, el año pasado, el Banco Nacional de Datos e Ujú. Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, el BANAVIM, que ahí, con todas sus deficiencias, digamos, tiene registrado, en el 2022 registró 222 denuncias de amenazas, solo denuncias de amenazas, ¿no? Y la Fundación de Carmen Sánchez en el 2022 registró 105 agresiones por estas lesiones, ¿no? Las cuales no todas pues terminan en denuncias. Ujú. Y señalaba que el 85% de esas agresiones habían sido cometidas por hombres que habían tenido o sostenían alguna relación sexoafectiva con la víctima, ¿no? Ujú. Entonces sí hay ahí ciertos componentes, no solamente de género, sino también pues de actos de violencia machista que se configuran dentro de las relaciones sexoafectivas y Ujú. se toma esto como un castigo. Ujú, así es, indudablemente es un tema muy importante, qué bueno que se pone sobre la mesa y que nos destacas, Leila, la importancia de esto que se está haciendo allá para pues reforzar estas sanciones penales a los ataques con ácido. Muchísimas gracias, Leila, te enviamos un Gracias a saludo. ti.